Ricardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y te agradezco que me hayas contestado. Buenas tardes. Gracias, Joaquín, también a ti. Sí, ha sido una semana pesada porque iniciamos los preparativos para el periodo de sesiones ordinaria el 1 de septiembre. Vamos a trabajar incluso sábados y domingos. Estamos preparando la agenda de discusión y también la mesa directiva. Como tú sabes, cada año se renueva la mesa directiva y ahora estamos en ese proceso, hablando internamente, pero también tengo que hablar con los grupos parlamentarios distintos a Morena y ponernos de acuerdo para el próximo lunes, que será la reunión formal del Pleno de la Cámara de Senadores. Así es de que, Joaquín, lo hago con mucho gusto y, claro, siempre atento a tu programa. Muchas gracias, Ricardo, te lo aprecio mucho. A ver, en el tema de la mesa directiva, que es el inmediato, ya vi que abriste el proceso, pero ¿por qué solo le toca a Morena? Explícale a las personas que nos acompañan, ¿por qué solo le toca a Morena presidir la mesa directiva? En el Senado y en la Cámara de Diputados se turnan un año la primera, segunda y tercera fuerza política. Es muy buena pregunta, Joaquín. En el caso de la Cámara de Senadores, en el pasado, hace varios años, los grupos parlamentarios decidieron que solo aquel que tuviera el 25% de los asientos, de los escaños en el Senado, podría acceder a las mesas directivas o a los órganos de gobierno, en este caso, la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. Es decir, en el caso de la Cámara de Senadores, la reglamentación, la ley orgánica son distintas. Aquí se requiere tener el 25% para poder participar en los órganos de gobierno. En el caso de la Cámara de Diputados, ahí es rotativo. Uno, la primera fuerza, segunda fuerza y tercera fuerza, los 3 años de ejercicio legislativo. En el Senado, en aquel tiempo, Joaquín, se cerraron más y encarecieron los grupos de aquel momento la posibilidad de que grupos minoritarios pudieran tener la mesa directiva o los órganos de gobierno. Y esa es la ley que aún prevalece en el Senado de la República, por lo que hipotéticamente, Joaquín, podríamos estar los 6 años presidiendo la Junta de Coordinación y la mesa directiva, porque ninguno de los grupos parlamentarios tiene más del 25% de los escaños. Se requeriría que un partido político o un grupo parlamentario tuviera cuando menos 32 senadores. En el caso más cercano, el número 2, el segundo grupo después de Morena, es el PAN, con, si mal no recuerdo, 23 o 24 senadores. Tendrían que juntarse PRI, PAN en una sola formación para tener los 32 que se requiere para participar, no para ganar, para participar en la mesa directiva, aunque yo creo que el acuerdo es fundamental y en los próximos años vamos a ver qué nos depara el destino. Y yo soy hombre de acuerdos, así de que vamos a ver en los próximos años qué decidimos, estimado Joaquín. Sí, yo me recuerdo, Ricardo, muy bien. Bueno, en el Prieto siempre fue el PRI, ¿no? Solo había senadores del PRI. Pero después se la turnaron PRI-PAN año y año durante 2 legislaturas, ¿te acuerdas? Tú estabas ahí, ¿no? Ahí estaba. Precisamente, yo participé en la primera legislatura, mi primera vez fue en el 91, Joaquín, y éramos 64 nada más, de los cuales 60 eran del PRI. Yo era del PRI en 1991. Ahí era por mes, Joaquín, te acordarás que cada mes se nombraba un presidente de la mesa directiva. Luego se modificó la ley orgánica y se estableció una rotación. Y en el Senado siempre se mantuvo este 25%,
pero el PAN tenía más de 32 senadores y por tanto le correspondía. También el PRD tuvo esa posibilidad porque tenía ese número de escaños. Yo creo que intentaron cerrar la participación a pequeños grupos parlamentarios y solo se dividían entre los tres, pero nunca pensaron que este escenario electoral se presentara en donde un solo grupo tuviese la mayoría y ninguno de los otros grupos tuvieran más de 25% de los asientos del Senado. Esto es la realidad. Yo participé en el 91 al 97, después en el 2006 al 2012 y ahora es la tercera ocasión que soy senador, del 2018 al 24. Y sí, se turnaban porque había el 25% de asientos y se escalonaba un año y un año entre el PRI, el PAN e incluso el PRD, y también en los órganos de gobierno, Joaquín. Es decir, un año el presidente de la Junta de Coordinación Política era del PRI, otro año era del PAN, otro año era del PRD, porque así les alcanzaban los escaños. Ahora la ley establece, porque ellos la hicieron, no nosotros, ellos la hicieron y se requiere cuando menos 25% de asientos en el Senado. Oye, Ricardo, son pocos los que han sido 3 veces senadores, ¿no? Yo no recuerdo muchos, más no recuerdo. Sí. En los tiempos modernos hablo, ¿sí? No recuerdo 3 veces federal. O sea que en el Congreso de la Unión he estado ya mucho tiempo, Joaquín, ya mucho tiempo, pero sí deben de ser pocos, los muy que pocos, sí. Condición. Silvia Hernández, Silvia tenía 2 senadurías y 3 diputados, o 2 diputados, creo era muy cercana a lo que tenía, pero yo tengo 3 periodos de senador y 3 de diputado federal. Deben de ser pocos los mexicanos o mexicanas que tengan ese privilegio de haber estado tantas veces preso. Ahora dime, Ricardo Monreal, ¿tiene la elección del presidente, porque será presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, o presidenta, vamos a ver? Y por lo que veo, por lo que supe, incluso lo escribí, ¿lo abriste a la votación de tu partido y del PES? Sí, mira, Joaquín, es muy importante tu pregunta, porque en los chats y en el internet me están preguntando esto que tú me estás preguntando ahora, en el internet y en Twitter y en Face. Primero, va a ser hombre. ¿Por qué? Porque tenemos un año mujer, un año hombre, un año mujer. Y quien termina es la senadora Mónica Fernández. Ahora le corresponde a hombre por paridad. El año que entra le corresponderá a mujer. Y es la primera ocasión, Joaquín, tú tienes muchos años de periodista profesional y normalmente te das cuenta hasta que se vota y siempre se vota sin ninguna dificultad y sin ningún proceso previo. Ahora no, ahora tenemos un proceso inédito. Primero va a haber 2 notarios públicos, vas a poder cubrir, tu corresponsal podrá cubrir toda la sesión de las 9 a las 12, desde que se instala la mesa. La de Morena, la de Morena y del PES, ¿no? Así es, los 2. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo de Morena que se aceptara al PES. Como siempre nos acompañan en las votaciones e incluso en las reuniones plenarias, se decidió que las 4 compañeras del PES tuvieran acceso a votar en nuestra plenaria de Morena. Hipotéticamente seremos 65 votos. Y otra modalidad es que se podrán aceptar votos digitales o votos a distancia de personas senadoras o senadores que tengan imposibilidad de acudir o que estén confinados o que tengan riesgos sanitarios, podrán hacerlo desde su casa en favor de quienes les resulten mejor. Hasta ahora son 5 los precandidatos que han expresado su deseo de participar. Es senador Salomón Jara de Oaxaca, Óscar Eduardo de Chiapas, Higinio Martínez del Estado de México, Alejandro Armenta de
Puebla, y Ovidio Peralta de Tabasco. Los 5 a partir de mañana, Joaquín, a las 12 del día, o más, pueden ser más, se pueden inscribir sin ninguna dificultad y sin ningún requisito previo, basta que sean senadores. Y el domingo, de 9 a 12, 3 horas para votar los 65 o los que acudan a votar a esta elección inédita en la sede de Jicotencat y Donceles, la antigua sede del Senado. Ahí va a ser la votación y podrán estar todos los medios checando desde un principio, un voto, una persona, y yo espero que salga bien porque se han dado las facilidades a todos los senadores que quieren participar de que sea muy limpia, muy transparente, muy democrática la elección de nuestro próximo presidente de mesa directiva, pero también vamos a elegir una vicepresidenta y 2 secretarios, que son los que le corresponden a Morena en el conjunto de la mesa directiva del Senado. Ahora, nada más dime, después los tiene que votar el Pleno, ¿no? Por mayoría calificada. Aprobar. Así es. Es interna, aunque somos la mayoría. De todos modos, yo ya acordé con los grupos parlamentarios con los que tengo una buena relación, con todos, y ya hemos señalado que vamos a votar en el Pleno a las 10 de la mañana el lunes, pero ya en el Pleno, Joaquín. El primer ejercicio es interno y el segundo ejercicio es en el Pleno del Senado por todos los senadores de todos los grupos parlamentarios. Ahora, déjame tocarte un tema que ayer dijiste, levantaste la mano para que sea el Senado de la República el que inicie el proceso que lleve a la eventual consulta pública para enjuiciar a los expresidentes. ¿Es correcto? Sí, nosotros el domingo tenemos una plenaria. Te quiero comentar, que no es ninguna infidencia, hoy conversé con la senadora Citlali Hernández y también con el senador Casimiro de Michoacán. Citlali Hernández me planteó esta posibilidad de que el Senado de la República fuera quien planteara la pregunta en la consulta que pudiera llevarse a cabo el día agosto, el primer domingo de agosto, y que tenemos hasta el 15 de septiembre para planteárselo a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia. Yo le comenté a la senadora Citlali que adelante, y ella estaba ya conversando con senadores y senadoras, pero es esa posibilidad real que nosotros tengamos el acompañamiento de esa solicitud de consulta para someter a proceso a los expresidentes, pero también te diría que yo he fijado mi posición de que bastaría con que el fiscal tuviera los elementos constitutivos de delito para vincular a proceso a cualquier expresidente o exfuncionario federal. Esa sería la vía legal. Sería la vía legal, la procesal. Claro, jurídicamente impecable, aunque entiendo que este mecanismo de consulta es una figura jurídica de legitimación social y me parece correcto. Nosotros vamos a discutirlo en la plenaria del domingo y seguramente ahí acordaremos lo que te repito, ya Citlali y un grupo de senadores y senadoras me están planteando y que yo lo veo con respeto y que lo veo con respaldo. Ahora dime nada más una cosa. Tienen que elaborar la pregunta y decir a qué expresidentes, ¿no? Sí, la pregunta... Y mandarla a la Corte. Sí, la pregunta o las preguntas, Joaquín, se envían a la Corte. Y la Suprema Corte en su pleno califican la constitucionalidad de la pregunta o las preguntas. Hasta ahora, Joaquín, en la historia reciente, tenemos 4 consultas que se hicieron en el 2014. Tú recordarás la más sonada, la de la reforma energética, que se declaró la pregunta inconstitucional
por la Corte. Luego, más adelante, se preguntó sobre salarios mínimos y también la Corte la declaró inconstitucional. Luego, el tercer intento fue sobre el 25 y el 27 constitucional y también lo declaró inconstitucional la Corte. Y un cuarto intento de consulta popular fue cuando se planteó la disminución de diputados plurinominales y la supresión de los 32 senadores de lista nacional y también se declaró inconstitucional. O sea, la Corte finalmente, Joaquín, es la que tiene la última palabra. Tenemos tres alternativas. Una, que lo plantee la consulta 1.600.000 personas, que equivale al 2% de la lista nacional electoral. Que ya no da tiempo. Ya no da tiempo porque es hasta el 15 de septiembre. Sería un ejercicio demasiado frenético, rápido, pero bueno, está esa posibilidad. La otra, las dos cámaras, con el 33% de cada una o de una de ellas. Pero aun cuando se plantee la solicitud, tiene que ser aprobada por las dos cámaras en mayoría simple antes de enviarse a la Corte. Si la Corte decide que es constitucional la consulta, entonces la envía al INE para que éste la organice el primer domingo de agosto. Bien, entonces sí hay posibilidad. También hay que definir cuáles son los expresidentes, ¿no? Sí, tienes que definirlo en la propia boleta. ¿Estás de acuerdo en que se enjuicien a estos expresidentes fulano, sultano y sultano? Esa es la práctica que tendrá que establecerse en la consulta popular, que ya es constitucional en el artículo 35 de la Carta Magna. Así es. En fin, Ricardo, pues te aprecio mucho como siempre que me hayas contestado. Vamos a estar pendientes del inicio de este nuevo periodo, que es el último, no, el penúltimo de esta legislatura, ¿sí? Es el último. El que empieza ahora el 1 de septiembre. Sí, y te mando un abrazo y gracias por contestarme. ¿Mande? Sí, gracias. Este es el último año de ejercicio legislativo. Año, sí. El tercero. Pero es el penúltimo periodo, ¿no? Se termina la legislatura con con el otro periodo de febrero. Ya concluyen la sesión. El segundo periodo del tercer año de ejercicio legislativo y ya viene la renovación de la Cámara. Nosotros continuamos otra legislatura y la Cámara continúa la 65ª legislatura. Bien, gracias por toda la información, Ricardo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, igual, gracias. Es el senador de la República, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Es muy posible que del Senado salga la iniciativa para la consulta popular que busca juzgar a los expresidentes.